El mar es un lugar misterioso y con muchos secretos aún por descubrir, guardados y muy bien ocultos en los rincones más profundos del fondo oceánico. Tal es así el nivel del misterio del mar, que según he oído, el hombre tiene más conocimiento sobre el espacio que del propio fondo del mar. Pero ante la falta de investigaciones y de muchas dudas sin resolver sobre las profundidades del mar, sabemos que sobre su superficie han navegado, a lo largo de la historia, buques de todo tipo, clase, tamaños y propósitos que han navegado sobre sus aguas hacia sus respectivos destinos. En este top os mencionaré a los 10 barcos que han pasado a la historia y han dejado su huella en el amplio mar del recuerdo. Comencemos. Número 10. El barco del tesoro de Chenjo. Los chinos llevan 1000 años o más navegando por aguas asiáticas en característicos barcos de madera llamados juncos. El casco de un junco es como una gran caja de base plana. Su interior se divide en compartimentos estancos de madera. Probablemente el junco más grande, y uno de los barcos de madera más grande del mundo mejor construido, fue el barco del tesoro del almirante Chenjo. Tenía 150 metros de largo y los barcos de este estilo son un 40% más largas y un 65% más anchas que cualquier otro barco de madera jamás construido. Chenjo, con estos barcos realizó 7 expediciones por los océanos Pacífico e Índico, llegó hasta Australia, recorrió 5000 kilómetros y visitó más de 40 países, en una época en la que China dominaba la parte oriental del globo y era la mayor potencia naval. Número 9. El Golden Hind. El Golden Hind fue un barco pirata galeón inglés más conocido por su circunnavegación del globo terráqueo entre 1577 y 1580, capitaneada por el famosísimo pirata inglés Sir Francis Drake. Su nombre original era Pelican, se le renombró a mitad del viaje en 1577, cuando se preparaba a entrar al estrecho de Magallanes. Rebautizó su nave como un gesto político, congraciándose con su patrón, Sir Christopher Hatton, cuyo blasón tenía un cierva dorada, Golden Hind. El Golden Hind permaneció atracado en el puerto de Deptford durante varios años a manera de monumento. Cuando estuvo demasiado deteriorado como para poder ser nuevamente reparado, se extrajo de su casco una cierta cantidad de madera con la que se construyó una cátedra, que fue enviada a la Universidad de Oxford. Número 8. El Nautilus. Es un submarino nuclear de ataque de la Marina estadounidense. Es el tercer submarino de la US Navy bautizado con ese nombre. Fue el primer submarino de la historia dotado de propulsión atómica y el primer navío que atravesó sumergido el Polo Norte. Bautizado como Nautilus, en homenaje al submarino del mismo nombre de la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, fue construido gracias a los trabajos del físico Philip Abelson y al apoyo del presidente estadounidense Harry S. Truman. El 3 de agosto de 1958, a las 11:15, el Nautilus se convierte en el primer submarino que navega bajo el casquete polar del Polo Norte. Aprovechando la ocasión, los miembros de la tripulación del submarino intentaron entrar en la historia al ser los primeros en hacer tal o cual cosa en este mítico lugar, como por ejemplo, los primeros en ducharse, en hacer la colada, etc. Número 7. El Amistad. El Amistad era una goleta de velación mercante española en la que se llevó a cabo una rebelión de esclavos en 1839, cuando el buque viajaba frente a las costas de Cuba. Unos 500 africanos habían sido secuestrados en Sierra Leona y transportados hasta La Habana, Cuba. Uno de los africanos consiguió liberarse e hizo lo mismo con los demás cautivos. Los confinados mataron al cocinero del barco y también al capitán, en una lucha en que también murieron 2 de los esclavos. 2 marineros escaparon. Sin embargo, perdonaron las vidas de los 2, quienes les habían prometido que conducirían la embarcación hacia África. También perdonaron al esclavo personal del capitán. No obstante, los africanos fueron engañados, siendo conducidos hacia el norte con rumbo a la costa estadounidense, donde el barco fue avistado repetidas veces. Soltaron anclas a media milla de Long Island, Nueva York. Allí, fueron enviados a la cárcel de New London, en Connecticut, para ser juzgados. Número 6. El Victory. El HMS Victory es un navío de línea británico, famoso por participar en 1805 en la batalla de Trafalgar como buque insignia del almirante inglés, Horatio Nelson.
Aunque se encuentra en un dique seco del puerto de Portsmouth como museo, en el sur de Inglaterra, el Victory está todavía en servicio activo en tanto que buque insignia del segundo Lord del Mar, Second Sea Lord, una distinción honorífica propia a la Marina Real Británica. Es el único navío de línea que ha sobrevivido hasta los tiempos presentes. El almirante Nelson murió en la propia batalla de Trafalgar a bordo de este icónico barco. Número 5. El Enterprise. El US Enterprise, CVN, 65, antes QA, N, 65, es un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos. Es el octavo barco de la Marina estadounidense con ese nombre. Fue el primer portaaviones nuclear del mundo y actualmente es el buque de guerra más grande que existe, con 342 metros, y el 11º de mayor desplazamiento tras los 10 buques de la clase Nimitz. Se trata del segundo buque más antiguo en activo en la Marina de los Estados Unidos tras la fragata con casco de madera y 3 mástiles Sus Constitution, y su baja, prevista inicialmente para 2014 se adelantó a 2013 debido al gran consumo de sus 8 reactores nucleares. Número 4. La venganza de la reina Ana. En 1717 el pirata Barba Negra capturó un buque francés, puso más cañones a bordo y le cambió el nombre por el de Queen Anne's Revenge, su nombre en inglés. Luego, él y sus piratas se dedicaron a abordar buques más débiles en el mar Caribe y a lo largo de la costa sudoriental de las colonias americanas. Barba Negra se deshizo del Queen Anne's Revenge, cerca de Beaufort, en Carolina del Norte, Estados Unidos, para cambiarlo por uno en mejor estado, lo varó en un banco de arena y lo dejó a merced de las olas y el viento. Originalmente el nombre del barco era Concorde. Se construyó en Gran Bretaña en 1710, pero los franceses lo robaron 2 años después, lo rebautizaron como la Concorde y lo dedicarían al tráfico de esclavos. Se trataba de una fragata que podía cargar hasta 300 toneladas. El 28 de noviembre de 1717, el barco fue tomado por el capitán Benjamin Hornigold, que lo convirtió en un barco pirata y lo equipó con 20 cañones. Tras la destitución de Hornigold como capitán en favor de Edward Teach, Barba Negra cambió su nombre por el de Queen Anne's Revenge, y fue equipado con 20 cañones más. Número 3. El Bismarck. El Bismarck fue el primero de los 2 acorazados clase Bismarck construidos para la Kriegsmarine alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Nombrado en honor del canciller Otto von Bismarck, promotor de la unificación alemana en 1871, el barco fue puesto en grada en los astilleros Blohm y Voss de Hamburgo en julio de 1936 y botado 3 años después, en abril de 1939. Fue completado en agosto de 1940, cuando fue puesto en comisión en la Armada alemana. Junto con su gemelo Tirpitz, el Bismarck fue el más grande acorazado jamás construido por Alemania y el más pesado echado al mar por cualquier armada europea. Número 2. El Titanic. El Titanic fue, en su tiempo, el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo. El 10 de abril de 1912, el Titanic inició su viaje inaugural partiendo desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. 4 días más tarde, a las 23:40 del 14 de abril, el buque chocó con un iceberg al sur de las costas de Terranova, y se hundió a las 2:20 de la mañana del 15 de abril. El siniestro se saldó con la muerte de 1.517 personas, y en esa época se convirtió en el peor desastre marítimo en tiempos de paz. Número 1. La Santa María, la Pinta y la Niña. Estas 3 naves realizaron posiblemente el viaje por mar más importante de la historia. El descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Cristóbal Colón y de los hermanos Pinzón, inauguró la época de las exploraciones europeas. Estas naves, llamadas carabelas, eran muy pequeñas y apenas ofrecían al capitán y a su tripulación refugio contra las inclemencias del tiempo. No obstante, eran resistentes y en ellos, los españoles comenzaron a explorar el mundo. No se sabe a ciencia exacta si la Santa María fue una nao, una carabela o incluso una carraca o simplemente un navío. Hoy en día sigue siendo debate qué clase es el barco donde navegó el genovés Cristóbal Colón, creyendo que iría hacia las Indias, pero terminó descubriendo América el 12 de octubre de 1492. Bueno, con este trío tan icónico de barcos, terminamos este top naval, espero que os haya gustado y que haya sido de vuestro agrado. Subiré más tops a lo largo de este verano sobre temas navales, a ver si encuentro alguno interesante.
Me despido de vosotros y os mando un abrazo a todos y un beso a todas. Cuidaos mucho.